Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy sobre el contrato de preposición. No sé si alguno antes ya había escuchado el contrato de preposición. Leí algo, bro. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces, bueno, ¿quién me ayuda leyendo el 1332? Artículo 1332, preposición. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se le llamará factor. ¿Otra vez? La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se le llamará factor. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, la preposición es como una forma, ¿sí? O una clase de ejercer el contrato de mandato. Pero aquí se especifica la preposición en que se trata la preposición como tal, trata es de la administración de un establecimiento de comercio o una parte del establecimiento. No sé si ustedes han visto, a veces uno va puede haber un Fruver grande, ¿sí? Y dentro del Fruver puede haber como una pequeña parte que vende carnes. Y es diferente, digamos, cobran y allá independiente a las cajas que tenga acá el Fruver. No sé si lo han visto. Es como si hubiera una pequeña carnicería dentro del establecimiento, dentro del Fruver. Eso, Sí, por señor. ejemplo, puede considerarse como un contrato de preposición, donde parte de ese establecimiento, que sería la sección de las carnes, entonces se le delega la administración a otro. Entonces, bueno, usted se va a encargar de esta parte y usted va a manejar eso como si fuera un negocio independiente de este negocio. Eso es diferente a la franquicia Chop in Chop. Yo sé que todavía no hemos visto la franquicia, que la vamos a ver en las exposiciones, en la última sesión de exposiciones, vamos a hablar sobre la franquicia, pero me adelanto un poco. Ustedes han ido de pronto a los supermercados grandes. Por ejemplo, a veces Olímpica, doctor. Olímpica. Éxito. Arullas. al Éxito o a eso, que dentro o del Carulla o cualquiera de esos, dentro del almacén, están como unas pequeñas islas, como si fueran unos pequeños kioscos dentro del almacén, pero que son diferentes al almacén como tal. Por ejemplo, ahí en el Jumbo de la carrera 30, el de Paro Quemado, no sé, para los que lo conozcan, en el Jumbo como tal, no en los locales que están debajo, en la parte de abajo del parqueadero, no, sino arriba dentro del almacén. Ahí adentro del almacén, ahí creo que un OMA, me parece. Entonces, Sí, no sé si lo han sí. visto. Concesiones. Eso es una franquicia Chop in Chop. Sí, hay uno, ¿No? ya lo quité. ¿Cómo? Sí, señor, hay uno y yo fui ese día y lo quitaron.
Pero bueno, no sé si siga siendo OMA o si ahora sea otro, pero sé que ahí ya había uno hasta hace poco. Entonces, era como una venta de café. No sé si ahora sea Juan Valdés o qué. Pero eso es una franquicia Chop in Chop. En la franquicia se da la administración de la marca. O sea, que la otra parte pueda usufructuar la marca. Entonces, yo hice una marca, ¿sí? Yo la desarrollé, entonces yo puedo permitirle a otra persona que utilice mi marca y que me pague por usar mi marca. Entonces eso le va a generar unos ingresos porque como mi marca está posicionada, entonces eso le va a generar unos ingresos a la persona solo con poner el nombre, el aviso. Entonces, muchas veces esas franquicias, o sea, esas marcas, se colocan dentro de almacenes, dentro de establecimientos, como el caso que coloco de Juan Valdés o de OMA, ahí dentro del Jumbo. Y eso, digamos, es muy común. Las dos situaciones que estoy colocando son ejemplos muy cotidianos, que ustedes los habrán visto, pero no tienen ni idea de cómo se llaman ese tipo de contratos, ni cómo funcionan, que es lo que estamos viendo. Dime, Por Oscar. una pregunta. Sí, te escucho. Te escucho, Oscar. Doc, pensé que iba a hablar mi compañero. Doc, en el caso es que yo, en Falabella ve uno que hay lo que se está diciendo, pues yo lo veo es como, por ejemplo, marcas de Casio, unas marcas específicas de cosméticos. ¿Es más o menos la franquicia que se está hablando o ese es otro tipo de contrato, otra figura? Sí, claro, puede darse esta. Por ejemplo, yo sé que en Falabella tiene Mac, creo que Mac, eso de los maquillajes. Y Toast. Ajá, están dentro de la tienda Falabella. Y también Benetton. Sí, correcto, sí, señor. Benetton también tiene. Y pueden darse, o sea, como si fuera una tienda dentro de la tienda. Es Profe, yo lo mira, que se va a diferenciar. Por ejemplo, cuando uno va ahí a la que estoy poniendo de ejemplo del Jumbo ahí de Palo Quemado, cuando tú te vas a tomar un café, lo pagaste en la caja de ahí del Juan Valdés. O sea, no lo vas a pagar en la caja del supermercado, donde uno paga el mercado, donde uno paga la compra, no. Lo paga ahí mismo, en la misma sección de ellos, donde está el pedacito, la islita de Juan Valdés, ahí le venden a uno y le cobran, ¿sí? Uno paga, o sea, eso es un negocio aparte del almacén. Eso es el concepto Shop in Shop. ¿Y cómo se va a diferenciar la franquicia Shop in Shop? O sea, la franquicia de Shop es tienda, ¿no? Entonces, de una tienda dentro de otra tienda, cuando se habla de franquicias, porque es reconocida, como esos ejemplos. Pero si resulta que es una sección del establecimiento y que no es una franquicia, ahí estaríamos frente a una preposición, que sería el ejemplo que he colocado. El ejemplo claro que he colocado de cuando uno va al Fruver y entonces en el Fruver, dentro del establecimiento como tal, hay una sección que es de carnes. Y uno va y compra las carnes, pero las carnes tocó pagarla ahí. Aparte de la compra de las frutas y las verduras. Sí, sí queda claro el concepto. Sí, claro, doctor, muchísimas Sí, gracias. profe, Cuando igual no que es una eso. franquicia, es preposición. O sea, o va a ser una figura o va a ser la otra. Si estamos hablando de que sea una franquicia, una marca que ya está posicionada, hablamos de franquicia Shop in Shop, o sea, como una clase de franquicia. Hermes, dime. Doctor, buenas noches. En cuanto a esos escenarios que su merced nos expone,
En cuanto a lo que tiene que ver con la preposición, ¿se haría también lo que tiene que ver con el subarriendo de locales comerciales? El subarriendo puede darse, digamos, como o cobrar el arriendo de una parte del local como resultado de este contrato. Porque O sea, no es lo quedaría mismo dentro que del la mismo persona, contrato. no es lo, digamos que frente al arrendamiento comercial, creo que hay una de las exposiciones que es de arrendamiento. Sí, señor, precisamente es el tema que le tocó a mi grupo, por eso me surgía Ujú. como la pregunta, doctor. Ok, entonces, frente al tema de del subarriendo, el subarriendo simplemente se entiende como que la persona se dio menos de la mitad, o sea, hasta la mitad del local, y está percibiendo parte de lo que valdría el arriendo, y lo está haciendo, pueda que sea con anuencia, o sea, con el visto bueno del arrendador, del propietario, o que lo esté haciendo sin el visto bueno del arrendador. La mayoría de las veces el arrendador prohíbe el subarriendo. ¿Por qué? Porque entonces termina siendo más abeja el arrendatario que el propio arrendador. Porque entonces, ¿qué tal que el arrendatario pague 1 millón de pesos por todo el local y subarriende un poco menos de la mitad? Y entonces a ese que tiene un espacio más pequeño, para lo cual no está autorizado a hacerlo, le diga que le subarrienda ese pedazo por 700 o por 800.000. Entonces ya ahí prácticamente tiene la gran mayoría de lo que le costaría a él su arrendamiento, y él estaría con el contrato y pagaría muchísimo menos. Saca Normalmente provecho y no se paga debe menos. de prohibir normalmente, pero ese subarriendo podría ser una consecuencia del contrato de preposición. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Doctor, de acuerdo a la definición, en la parte donde dice que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio, o sea que puede ser todo o parte de él, ¿sí? Claro, claro. En la administración, como su nombre lo indica, pues en la administración es para que la persona vaya a mantener el negocio y sea como una especie de arrendamiento del negocio. Esa puede ser una opción. Y la otra opción es una parte del establecimiento. Ahora, el mandatario. ¿Quién es el mandatario? ¿Recuerdan quién es el mandatario? El administrador. El encargado. El encargado, sí, señor. El que ejecuta la acción. Exacto. Exactamente. El mandatario es el que va a realizar la labor que se le encomendó. Entonces, el que va a realizar esa labor que se le encomendó, que puede ser administrar el establecimiento, la totalidad del establecimiento, administrarlo, o sea, como si fuese una especie de arriendo del establecimiento, o como en el caso del ejemplo que coloqué del Fruber, de que se le ceda una parte para que venda las carnes. Ahí estaríamos hablando de que ese mandatario, el que está ejecutando esa labor, se llama factor. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿O está claro? Porque hoy vamos a ver las clases, Don doctor vamos a Factor. establecer esas diferencias entre las clases de mandato. Dime.
Se llama factor, doctor. El mandatario en este tipo de contratos se llama factor. Sí, señor. Gracias. Bueno, sigamos. ¿Quién me ayuda con el siguiente artículo? 1333. Inscripción de la preposición en el registro mercantil. La preposición deberá inscribirse en el registro mercantil. No obstante, los terceros podrán acreditar su existencia por todos los medios de prueba. La revocación deberá también inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Entonces, ¿cuál es la oponibilidad? La oponibilidad es el principio de publicidad de los actos del comerciante. Entonces, ustedes recordarán, por allá en comercial, debieron haber visto que dentro del registro mercantil, que es el que se encarga de llevar las cámaras de comercio, ahí se anota todo lo que sucede con los comerciantes, con las personas que ejecutan el comercio en esa jurisdicción, en ese sitio. Entonces, si una persona va a ejercer o va a realizar un contrato de preposición donde quede que está administrando solo una parte de la actividad de ese establecimiento o que está administrando el establecimiento como tal, ese contrato debe quedar inscrito en el registro mercantil. Si no queda inscrito en el registro mercantil, no va a ser oponible a terceros. Es decir, ¿cómo se van a enterar los terceros si no se publica? Acuérdense que el registro mercantil es público. Entonces, cualquier persona va al registro mercantil y pide el certificado y ahí le va a aparecer todo. Que es lo que ustedes conocen como el certificado de existencia y representación legal. Ahí le aparece toda la historia de ese comerciante. Cuántos establecimientos de comercio tiene, cómo se llaman, dónde están ubicados, cuánto tiene de activos cada establecimiento, toda esa información. Entonces, si está el propietario de ese establecimiento, si el propietario de ese establecimiento lo está entregando en administración a otra persona, tiene que quedar esa inscripción en el registro mercantil. ¿Por qué la situación de registrar este contrato? El comerciante, dentro de su ejercicio como cualquier profesional que es, puede tener dificultades de liquidez. Y entonces, al tener problemas de liquidez, puede empezar a quedarle mal a los acreedores. Y los acreedores pueden empezar a presentar demandas para embargarlo. Entonces, si la persona es comerciante y se dedica a esa actividad y es lo único que sabe hacer porque es un profesional en esa actividad que la ley considera mercantil, el acreedor puede presentar la demanda ejecutiva y solicitarle al juez el embargo y secuestro del establecimiento de comercio. Entonces, si llega se hace el embargo. ¿Dónde se hace el embargo? En la Cámara de Comercio. Una vez quedó el embargo en la Cámara de Comercio, se procede al secuestro del establecimiento. Es decir, el juez se dirige hasta el sitio, hasta el lugar, hasta el establecimiento y toma posesión del negocio y ha designado un secuestre, que es un auxiliar de la justicia, para que se encargue de la administración del establecimiento. ¿Para qué se va a encargar a un secuestre, a un auxiliar de la justicia? Para que sea el que administre, siga haciendo la actividad, es decir, se despoja al deudor de esa administración y entonces esas utilidades que vaya arrojando el negocio va a ser para ir pagando la deuda que tiene con el demandante, con ese acreedor. Entonces, imagínense que llega el juez a realizar la diligencia y al momento de hacer la diligencia de secuestro, le hacen oposición. Entonces aparece un Pepito Pérez, un tercero, y hace la oposición y dice, señor juez, me opongo, hago oposición porque
Groseriza. Y le dice, señor juez, yo hago oposición porque el establecimiento, si bien es propiedad de fulano de tal, yo, como Pepito Pérez, tengo un contrato de preposición y yo estoy administrando la totalidad del establecimiento. Entonces, el establecimiento como tal no podría ser secuestrado porque no está siendo administrado sino que por el propietario, sino que hay una delegación en otra persona. Entonces, ese tipo de oposiciones no podrían prosperar si no está inscrito en el registro mercantil esa preposición. Porque ¿cómo se le va a demostrar al juez la existencia de ese contrato? Se le va a demostrar porque quedó registrada, quedó inscrita en el registro mercantil con el certificado de la Cámara de Comercio. Entonces, que el juez mira por sus propios ojos que ahí en el certificado de la Cámara de Comercio dice que en tal fecha ese Pepito Pérez o ese fulano de tal hizo un contrato de preposición con Pepito Pérez del establecimiento. Si no se hace esa inscripción, es como si no existiera. O sea, no se van a dar por enterar los terceros. Podría entenderse entonces que sería una oposición para tratar de hacerle el quite a la orden judicial. Dime, Fernando. Doctor, y entonces en caso de que en el establecimiento que van a embargar, existe el local pequeñito que es el que ese no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, entonces se hace la oposición para que el embargo sea la no sea misma total, regla. sino parcial. La misma regla. Porque entonces para que no le embarguen esa parte tendría que demostrar que hay una preposición. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con el certificado. Demostrando que ahí está inscrito en el certificado ese contrato. Ya sea sobre la totalidad del establecimiento o sobre una parte. O sea, sí me hago entender que para que las demás personas se den por enteradas que existe ese contrato de preposición, debe estar inscrito en el registro mercantil, o sea, en la Cámara de Comercio. ¿Cómo sé yo que José Luis Chamorro le compró una moto a Franklin Cifuentes? Porque en la tarjeta de propiedad de la moto diga que el propietario es José Luis Chamorro. Pero si sigue apareciendo la moto en la tarjeta de propiedad a nombre de Franklin Cifuentes, yo le puedo ver la moto a José Luis, que José Luis la esté manejando, pero la moto sigue siendo de Franklin Cifuentes. Es exactamente igual. Dime, José. Profe, de todas maneras, digamos que la ley, la norma le da las facultades al factor, pero igual el preponente le puede limitar esas facultades o le puede, es decir, él las establece en esa inscripción ante Cámara de Comercio, lo faculta precisamente para que lo pueda representar, por ejemplo, en esos casos que acaba de mencionar. No porque es exactamente igual que como que Franklin le vende a José Luis y entonces le dice en el contrato a José Luis, yo se la vendo, pero usted no puede ir a hacer el traspaso. Usted no puede hacer el traspaso. El dueño va a ser José Luis. El dueño va a seguir siendo Franklin. O sea que esos pactos que se puedan establecer por parte del preponente hacia el factor se van a tener como no estipulado. ¿Por qué? Porque si no aparece inscrito el contrato en la Cámara de Comercio, no va a producir efecto. Entonces, si no produce efecto, en el hipotético caso, como menciona ahorita, bueno, ese factor hace oposición al momento que llega el juez a realizar la diligencia de embargo. ¿Cómo le demuestra ese tercero, por decirlo así, un tercero de buena fe, cómo le demuestra al juez que él tiene ese contrato si ese contrato no está inscrito en la Cámara de Comercio? Sería lo mismo que José Luis diga, no, es que digamos que José Alfredo le diga, pero venga José Luis, demuéstreme que usted es el dueño de la moto, muéstreme la tarjeta de propiedad. Entonces José Luis le muestra, mire, yo tengo la tarjeta de propiedad. Entonces José Alfredo queda así, sí, yo veo que usted tiene físicamente la tarjeta de propiedad, pero aquí veo
que aparece como propietario Franklin. O sea, el dueño sigue siendo Franklin. Así yo vea que la tarjeta de propiedad y la moto la tenga José Luis. Acá es exactamente igualito. O sea, si la persona está administrando, tiene la posesión del negocio como tal, pero nunca se inscribió, no va a poder demostrarse que existe el contrato. ¿Por qué? Porque podría decirse, está el demandado o el dueño del establecimiento es el señor fulanito de tal. Pero como Pepito Pérez está en calidad de administrador, Pepito Pérez es un simple empleado. Pepito Pérez es un empleado de fulano de tal. Y entonces no puede oponerse a que se haga la práctica de la diligencia. No sé si que te quedó claro, José Alfredo. Sí, señor, sí, me refería un poco a que en el término que menciona el artículo 375, que habla del giro ordinario del negocio, entonces es que todos los aspectos que incluye ese giro ordinario son posibles de realizar por parte del factor, pero digamos, también los puede limitar, tiene esa facultad de limitarlos de manera expresa, como lo dice ya el doctor, cuando lo registre, lo puede limitar en algunas cosas el preponente. Pero ahora hay que tener claridad en algo, que este tipo de contratos, como ya lo había dicho en una de las clases anteriores, estos tipos de contratos comerciales precisamente se van a alegar para que no se entienda que hay un contrato de trabajo. Porque acuérdense, ustedes ya vieron laboral, derecho laboral, individual. No, señor. Bueno, los que ya hayan visto derecho laboral individual, y para los que no lo hayan visto todavía, le anticipo algo. Por allá creo que es como el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que se deben dar 3 requisitos para que exista un contrato de trabajo. 3 requisitos se deben dar para que exista un contrato de trabajo. Uno, que haya una prestación del servicio de forma personal, o sea, directamente, y que esa persona lo está haciendo porque tiene unas calidades, tiene una idoneidad para realizar esa actividad. Que haya una subordinación, es decir, recibe unas instrucciones de la otra persona, de la otra parte, y recibe una remuneración, ¿ok? Que se llama salario. Deben darse las 3 situaciones. No es que solo se den 2. Está haciendo directamente la labor y está recibiendo la remuneración, pero no está recibiendo o no se puede demostrar que haya una subordinación porque está recibiendo instrucciones del jefe. Entonces ahí no hay contrato de trabajo. Ahí puede haber una prestación de servicio o cualquier otra cosa. Entonces, este tipo de contratos precisamente lo que buscan es desvirtuar la relación de trabajo, una relación de trabajo. Entonces, si lo que quiero que quede claro de pronto es el comerciante, el dueño del establecimiento como tal, no significa que siempre tiene que estar ahí de administrador, que tiene que estar las 8 horas en el establecimiento. No significa eso. Yo puedo ser el propietario de un establecimiento, pero yo puedo tener los empleados y puedo tener un empleado que sea el administrador. Pero ese administrador es un simple empleado. Yo le doy las órdenes y está subordinado a las decisiones que yo tomo. Pero cuando se habla de este tipo de contratos, esa persona actúa de forma independiente, es decir, tiene una autonomía para tomar decisiones y para realizar cierto tipo de actividades en virtud del contrato que ha firmado. Cosa que necesariamente el trabajador normalmente no va a estar facultado para hacer muchísimas cosas. Esa es una diferencia. Entonces, si no se hace con las formalidades que exige la norma, o que en este tipo de situaciones que se plantean, sería perfectamente un contrato de trabajo. Dime, Claudia. Profe, es como el representante legal de una compañía que siempre tiende a ser el empleado de la empresa porque cualquiera puede ser representante legal, pero el dueño es otra persona. Sí, claro, también. ¿Comercial? Claro, es que el administrador, cuando uno habla de administrador en términos comerciales,
se refiere a la labor que hace el representante legal. Ahora, Ok. ¿cuál es el nombre técnico que se le da al representante legal? Bueno, o digamos, el nombre técnico, el nombre de pila es representante legal, pero resulta que a veces la sociedad o la empresa puede darle otros nombres. ¿Cuáles son los más usados? Gerente y presidente. Son los más usados. Entonces ustedes escuchan al presidente de la compañía. Está refiriéndose al administrador, al que representa legalmente a esa empresa. Profe, ¿y el representante legal suplente? El representante legal suplente sería el administrador en los casos en que haya una falta, o sea, una ausencia del titular, ya sea una falta temporal o absoluta. Ok, gracias. Es como, digamos que hagamos una analogía con la política, con el ejecutivo. ¿Quién sería el representante legal, el administrador de la nación, del Estado, como tal? Iván Duque. El presidente de la República, ¿verdad? Y cuando elegimos al presidente, elegimos también a su fórmula vicepresidencial. ¿Qué significa? Que si llega a faltar el titular, entonces ahí está el suplente y el suplente entra a cumplir con la función del principal. Así como en el fútbol, ustedes ven que en el fútbol el técnico dice, estos son los 11 que van a entrar a jugar, pero no significa que el partido el técnico diga que saca uno de esos que entró y entra el suplente. El suplente está ahí a la expectativa de en qué momento entra a jugar. Así sucede acá a nivel de la compañía también. El suplente va a entrar a ejercer esa función cuando el titular falta, porque le dieron una licencia, le dieron un permiso, se murió, se enfermó, whatever, cualquier situación que haya pasado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, señor, gracias. No sé si quedó claro entonces el por qué, digamos, la situación de hacer la inscripción. O sea, de que los demás se enteren. Si los demás no se enteran porque no está registrado ahí, entonces no va a producir efecto. Es como si una pareja se casa, celebran el matrimonio y ese matrimonio nunca fue registrado. Si no quedó la anotación de ese registro, entonces no va a producir efectos civiles. Es como si no se hubiera celebrado. Así sucede acá con el contrato, con este tipo de contrato. Ahora, ¿cuál sería una diferencia, por ejemplo, entre lo que hablamos ayer del mandato y esta figura? ¿Cuál sería una diferencia? Doctor, que en el mandato es una gestión netamente, digámoslo así, ocasional, mientras que en este ya hay como un compromiso, ya hay como, digámoslo de alguna manera, van a estar en constante, es un trabajo constante porque como es una administración, a diferencia de la otra que solamente era el encargo de una gestión. No sé si me hice entender, doctor. Sí, podría ser. ¿Cuál otra? En el mandato no hay contrato como tal y en esta sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el mandato no hay Barájamela más contrato. despacio. Se hablaba anoche que en el mandato no siempre va a haber un contrato. En esta Pero tú sí. te refieres a qué? A que sea por escrito. ¿Te refieres a la formalidad que sea por escrito? Sí, sí. Sí, digamos que el mandato, en términos generales, el mandato no tiene por qué ser escrito. Pero acá la preposición sí. Dime, Andrés. ¿Ves, profe? Aquí en esta obliga a la inscripción
y en el de ayer no necesariamente. Ajá. Podríamos decir que el mandato como tal es lo general y la preposición sería lo particular. O sea que la preposición es una clase del contrato de mandato. Así como cuando ustedes ven en el Código de Comercio, por ejemplo, en el artículo 19, que las obligaciones del comerciante, y entonces ven que tiene que llevar contabilidad. Y dentro de la contabilidad está pagar impuestos. ¿Cierto? La generalidad es tener la contabilidad. Y ya después la particularidad sería, realizó tal operación y sobre esa operación tuvo que facturar y sobre esa facturación entonces se le genera ya la obligación particular de declarar y pagar esos impuestos. Dime, José. No, quizás estaba haciendo una relación, quizás no estaba haciendo la relación correcta, es que estaba pensando que de todas maneras el mandato, digamos, podría ser una preposición, pero también podría ser general si se administra, si el factor cumple la tarea al total del negocio y no a una parte. Sí, pero es que acuérdate que en el mandato dijimos que le puede encomendar una sola gestión o le puede encomendar varias. O sea, el mandato es muy genérico, ¿sí? O sea, muy amplio. Como cuando, haciendo la analogía con la función que hacemos los abogados. Entonces, ustedes escuchan, bueno, se le otorga poder al abogado. Bueno, ¿qué clase de poder? No sé, si nos vamos al Código General, el Código General me estipula en el artículo 74, me habla de los poderes y me da solo dos tipos de poderes. El poder general, que debe hacerse por escrito, a través de una escritura pública o mediante una escritura pública, y ahí se pueden facultar para muchísimas cosas ante diferentes entidades, autoridades, ¿sí? Y existe el poder especial. El poder especial es la mayoría que se le otorga a los abogados, para que entonces represente al cliente en el juzgado 12 de familia en el proceso con radicado 2021-0007. Ahí puntualmente ese abogado va a representar a esa parte exclusivamente dentro de ese proceso. Pueda que ese cliente tenga varios procesos, pero le está dando solo para que lo represente en ese, ¿sí? Algo muy específico. Así sería acá también, que la preposición, al ser una especie de mandato, se puede generar sobre algo muy específico. Mientras que el mandato puede darse en términos generales, sí, sobre varias cosas. Sí, sí queda claro. O sea, sí se está comprendiendo la diferenciación entre la preposición y el mandato como tal. Sí, es decir, reiterando, es que el mandato es general y la preposición tiene un carácter más particular, ¿sí? Ajá, sí. Y es una clase del mandato. Sí. Doctor, yo tengo una preguntita. Dime. Gracias. Si para el registro es necesario presentar copia auténtica del documento de la escritura pública suscrita ¿Registro por de el qué? propietario ¿De la escritura preposición? pública, de la preposición, sí, señor. Y entonces, pues mi pregunta es, si se necesita la escritura pública autenticada por el dueño del establecimiento de comercio, entonces, ¿qué presentaría el factor para que éste pues se legalice en su forma, el contrato de reposición? Bueno, a ver, ¿Cómo cuando uno va a realizar podría? una escritura, cualquiera que sea la escritura, ante el notario, en este caso, la firman ambas partes.
Es decir, la escritura va a ser ese contrato que las partes celebraron, llamado contrato de preposición, lo elevaron a la formalidad o a la solemnidad de una escritura pública y quedó en el protocolo de esa notaría. Entonces, el contenido de ese contrato quedó dentro de esa escritura y se firmó la escritura por los intervinientes en ese contrato. El notario entrega un original, por decir, la primera copia de esa escritura. Esa primera copia de la escritura es la que se va a llevar al registro. Estoy hablando, digamos, del documento original de la escritura, el que viene como con una carátula que viene con logo y el número de la notaría y toda la información, que es como si fuera una cartulina, o sea, que es un poco más grande que el papel normal. Ese original es el que se va a llevar a la cámara, al registro mercantil. Pero las personas, en este caso, pueden pedir varias copias. O sea, pueden pedir de la escritura 3 copias, por decir algo. Y entonces, la primera copia va con destino a la Cámara de Comercio, porque es la que se va a llevar para el registro. O pueda que la notaría diga, bueno, la que van a llevar al registro en la Cámara es la copia número 2. Ya eso te lo coloca ahí la notaría. Entonces, la notaría, digamos que dice, bueno, la primera copia es la que va para el registro. Y las otras 2 copias, una para cada uno, una para cada parte. Una para el preponente, es decir, quien está constituyendo, quien está dando la misión, quien está dando la encomienda, y la otra copia para el factor, para el que está realizando, para el que está recibiendo esa encomienda. Entonces, eso se va a manejar de esa forma. O sea, doctor, si por ejemplo el factor va a vender pues en este momento en Fruver la carne, pues Fruver tiene sus documentos legalizados para su actividad comercial. En este orden de ideas, ¿cómo protocolizaría el factor las carnes? ¿Tendría también el que hacer todo el protocolo de la legalización de la actividad comercial? Claro, el preponente sería un comerciante. Tendría que estar matriculado como comerciante en la Cámara de Comercio. De ahí que cuando se lleva el documento para la inscripción en la Cámara, en el registro mercantil, el documento debería quedar entonces inscrito en el registro de ambos, tanto del que está otorgándolo como el que lo está recibiendo. Y entonces si tú sacas un certificado de ambos, va a aparecer la misma información. Si saca un certificado de la Cámara de Comercio del preponente, pues va a aparecer que celebró un contrato de preposición sobre el establecimiento tal a favor de fulano de tal. Y si sacas el certificado de ese fulano de tal, que es el factor, te va a aparecer que está realizando la labor de factor dentro del contrato de preposición con Pepito Pérez. Profe, otra preguntita. Es decir, en una verificación de control a los establecimientos de comercio, si llegase en este punto, a los 2 administradores tendríamos que solicitar, bueno, se tendría que solicitar documentos. Pero es que no es 2 administradores. Te estoy entendiendo, la pregunta es que el preponente, o sea, quien está realizando la encomienda, quien está estableciendo la encomienda, no queda siendo el administrador. Sigue siendo el propietario, pero la administración la va a tener el otro. Es como si tú fueras la dueña del bus, del colectivo, y tú no lo vas a manejar, lo va a manejar un conductor, pero tú sigues siendo la dueña de la tarjeta de propiedad. ¿Sí me entiendes? Algo así.
Quien Entonces, respondería sería el dueño del establecimiento de comercio como tal, ¿verdad? claro. ¿Y quién va a seguir, quién va a, digamos, a responder, por ejemplo, frente al tema laboral? Va a seguir respondiendo el propietario del establecimiento. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí sí me confundió usted. Usted dice que va a seguir respondiendo el propietario del establecimiento en el tema laboral. Ahí sí me confunde. Es que en laboral, bueno, porque ustedes no lo han visto, pero en laboral hay unas situaciones que es que se puede, digamos, utilizar un intermediario, pero eso no exonera al que contrata como tal. No lo exonera, así hay un intermediario. Doctor, estoy totalmente de acuerdo que no son al que contrata. Pero es que si la persona está trabajando con el que tiene ya el local en la administración, el dueño del local no tiene nada que ver con el trabajador. Dependería, porque pueda que dentro de la administración siga con la misma nómina o la cambie, y entonces celebra contratos nuevos. Es que dentro del establecimiento como tal hay que mirar que el artículo 515 dice que el establecimiento es un concepto muy amplio, que incluye varias cosas. El establecimiento de comercio, cuando se habla, no es solo el local, los muebles y ya. No es solamente eso. El establecimiento de comercio, por ejemplo, tiene un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento hace parte del establecimiento. Es decir, que si la persona vendió el establecimiento, está cediendo los derechos sobre el contrato de arrendamiento que tiene. Y si hay personal vinculado, es decir, trabajadores, entonces debe darse una sustitución patronal, de que ya dejan de ser empleados del que vendió y entran a ser empleados del que compró. Dentro del concepto de establecimiento también se incluye o hace parte, por ejemplo, que en el establecimiento va incluido el nombre. No sé si ustedes han visto que a veces llegan y ven Panadería El Gran Trigal y el dueño de la panadería El Gran Trigal es Pedro Pérez, y después ese Pedro Pérez le vendió el establecimiento a Juan Charraquiado. Entonces, va a aparecer ahora que el establecimiento va a ser propiedad de Juan Charraquiado. Entonces, Juan Charraquiado, como comerciante, adquirió el establecimiento de comercio Panadería El Gran Trigal. Entonces, ese contrato que había celebrado el vendedor tiene que cedérsele al comprador, a Juan Charraquiado. Y esos trabajadores, cualquier pago, los va a asumir el comprador. Ahí va a haber una sustitución patronal. Lo que pasa es que de pronto esa parte no me la entiendan mucho porque pues no han visto derecho laboral individual, la mayoría. Dentro de un contrato dentro de un contrato comercial puede perfectamente existir y puede darse que hayan diferentes situaciones jurídicas inmersas en una misma situación. Entonces, fíjense que desde un punto de vista puede darse la situación del contrato de preposición
en el mismo contrato puede darse la situación de una cesión del contrato de arrendamiento, también regulado por el Código de Comercio. Puede darse la sustitución de los trabajadores, sustitución patronal del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, pueden darse muchas situaciones en un mismo contrato de diferente índole. Ahora, miremos quiénes pueden ser factores y las facultades que tienen esos factores. Ya aparece en la pantalla. Sí, doctor, ya se ve. ¿Quién me ayuda con el 1334? Artículo 1334. El cargo de factor podrá ser desempeñado por menores que hayan cumplido la edad de 18 años. También podrán ser factores los quebrados no sancionados penalmente, aún antes de obtener la rehabilitación judicial. Entonces, según esa norma, cualquier persona después de que sea mayor de edad puede ser factor. Interesaría si la persona tiene un problema cognitivo, que tenga, por ejemplo, síndrome de Down. ¿Le impediría ser factor? No, señor. No, señor. ¿Quién dice que sí? Pues lo que pasa es que aquí se discutiría la capacidad de la persona, ¿no? Sí, ahí entre la capacidad, doctor. Los veo mal informados, ya se les olvidó. Creo que al comienzo del módulo hablamos de la 1996. Sí, señor. Sí, señor. La norma que la única incapacidad que hay es ser menor de edad. O sea, el hecho de tener un síndrome de Down legalmente no sería un impedimento. Ahora que ustedes digan, pero desde el punto de vista, digamos, de la práctica y tal, bueno, ya eso es otra cosa. Pero si nos vamos netamente a lo A eso voy, a la capacidad más no a la posibilidad de que lo pueda hacer, sino a su capacidad, no a su actitud, sino a su aptitud. ¿Aptitud o actitud? Aptitud. Con P. Sí, correcto. Exacto. Entonces, cualquier persona. Ahora, ya digamos, no se da como lo dijimos al principio del módulo, la situación de que el juez diga que a menos que la persona sea condenada a que no pueda ejercer el comercio por un tiempo, por X años. Si hay una condena judicial, pero si no hay condena judicial, la persona pudo haber tenido insolvencia y no queda necesariamente prohibido el ejercicio del comercio. Entonces puede ser factor cualquier persona prácticamente. Miremos ahora la 1335. Facultades de los factores. Facultades de los factores. Los factores podrán celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho giro. En cuanto el preponente no les limite expresamente dichas facultades, la limitación deberá inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Bueno, pero de pronto, eso era lo que preguntaba José Alfredo hace un rato. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que aquí, digamos que dentro de esas facultades se puede entender que el factor pudiera realizar, por decir algo, la venta del establecimiento.
Y esa no sería un giro ordinario del negocio. Que dentro del giro ordinario del negocio estén, por decir algo, la razón de ser el objeto del establecimiento es vender baterías, vender llantas de carro, cambiar aceite, alineación, balanceo y ese tipo de cosas. Entonces, no se podría dentro de ese giro ordinario decir que la moto que es propiedad del establecimiento, entonces el factor puede vender la moto, porque eso no hace parte del giro ordinario. Ahora, si el giro ordinario es vender vehículos, en este caso vender motos, ya eso es otra cosa, ese es el giro ordinario. El giro ordinario pues se va a referir a esos, digamos, esas actividades que hacen parte de su objeto, que es la finalidad para la cual fue creado el establecimiento. Y la norma permite que el establecimiento o que el comerciante pueda desarrollar dentro de ese establecimiento algunas actividades que no estén consagradas dentro de su objeto social, pero que guarden una relación estrecha con el objeto. Por ejemplo, si dentro del objeto está la manufactura, la fábrica, manufactura de chaquetas, podría colocarse un establecimiento para vender las chaquetas que fabrican ellos mismos. Sí. Claro que sí, ¿verdad? Aun cuando no esté registrado en la Cámara de Comercio como que el objeto sea tener un establecimiento para vender las chaquetas. El objeto principal pues va a ser la fabricación, la manufactura. Pero la venta de eso que está produciendo sería una actividad conexa. Ahí ya es diferente. Ahí diríamos que sí podría hacerse con una situación que aun cuando no está en el giro ordinario es un negocio, podría estar vinculada al mismo. Cosa que no sería eso igual a que el factor entonces va a vender el establecimiento como tal, o sea, o la propiedad, el local donde está el establecimiento. Porque eso no sería parte del giro ordinario. Pero igual si el preponente considera que es necesario, que es prudente colocarle unas limitaciones, puede hacerlo y va a quedar dentro del contrato. Las limitaciones tendrían entonces que ser taxativas. No podría decirse, es que eso sobreentiende o está de manera tácita, está de manera implícita la prohibición. No, tendría en ese caso que ser explícita, tendría que estar previamente redactado. O sea, si no está estipulado, no podría hacerse exigible. ¿Ok? El 1336. Deberes del factor para que obliguen al preponente. Los factores deberán obrar siempre en nombre de sus mandantes y expresar en los documentos que suscriban que lo hacen por poder. Obrando en esta forma y dentro de los límites de sus facultades, obligarán directamente al proponente, aunque violen las instrucciones recibidas, se apropien del resultado de las negociaciones o incurran en abuso de confianza. Entonces, si no obran en nombre del mandante, va a ser responsable él. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, sí, señor. Entonces, todos los negocios van a ser en nombre del preponente, de quien lo contrató. Por eso se inscribió en el registro mercantil el contrato.
para que él ejecuta, pero está, lo que él está haciendo está obligando al que le ordenó. Entonces, si yo estoy como factor contratando gente para el establecimiento que es propiedad de Pepito, ¿quién va a responder a los trabajadores? Va a responder el Pepito. Exacto. Ahora, si yo no digo que yo estoy administrando el negocio de Pepito, si yo lo omito, ahí sí soy responsable como factor. Por eso siempre debo decir que estoy actuando en nombre de él, que estoy actuando por poder de Pepito. Doctor. Dime. En un pueblito vecino al mío que se llama Sesquilea hay un negocio que se llama La Cabaña del Tío Tom. Son unas panaderías bastante tradicionales y con múltiples productos abarrotes, tragos finos, vinos, bueno, en fin, muchos productos propios de ese tipo de comercio. Y hay una persona que digamos, es el que maneja todos los movimientos de ese negocio, pero es un trabajador del dueño del negocio. Ese es factor y el otro sería el proponente, ¿sí? No, pero que tú mismo estás diciendo ahí que es el trabajador. Cuando digamos el trabajador es diferente. Claro, digamos que en el caso del trabajador, el trabajador no va a responder. Pero no, digamos, no va a actuar en el mismo, ¿sí? Es que esa es la diferencia, lo que yo decía hace un rato. Eso es lo que yo decía hace un rato, que en este caso el preponente se va a diferenciar de un trabajador porque hay un contrato que está inscrito en el registro mercantil. Y es lo que le va a dar la diferencia. ¿Ok? Sí, señor, ya lo comprendo. Sí. Es decir, que si acaso esa figura existe en ese negocio que yo comento, ahí sí se daría. Sí, pero es probable que es un simple trabajador, un empleado. Sí, porque es que el empleado puede administrar. El empleado administra. ¿Sí? Y no está siendo responsable él, sino está siendo responsable el propietario. Y está como empleado. Miren Solo que no hay contrato. El 1337. ¿Quién me ayuda con el 1337? Puede ser José. Artículo 13. Que no sé yo. Sí, dale. Artículo 1337. Actuaciones de los factores en nombre propio y que obligan a los preponentes. Aunque los factores obren en su propio nombre, obligarán al preponente en los casos siguientes. Primero, cuando el acto o contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento administrado y sea notoria la calidad del factor de la persona que obra. Y segundo, cuando el resultado del negocio redunde en provecho del preponente, aunque no se reúnan las condiciones previstas en el ordinal anterior. Parágrafo. En cualquiera de estos casos, los terceros que contraten con el factor podrán ejercitar sus acciones contra este o contra el preponente, mas no contra ambos. Ok. Entonces, si los factores están actuando, ¿sí? O el factor está actuando en nombre propio, va a obligarse el preponente, como vemos aquí, cuando sea entonces un acto del giro ordinario del establecimiento que se está administrando o que sea visible para todos, que está siendo el administrador del negocio. O cuando del negocio, pues le dé, digamos, un provecho. ¿Qué provecho? Una utilidad que quizás no la esperaba el preponente. Prohibiciones a los factores, ya para terminar, con el 1339. Prohibición a los factores. Los factores no podrán, sin autorización del
preponente negociar por su cuenta o tomar interés en su nombre o el de otra persona en negociaciones del mismo género de las que desarrollan en el establecimiento administrado. En caso de infracción, el preponente tendrá debilidades 8 que obtenga el factor, sin obligación a soportar. Entonces, los factores no podrán, sin autorización del preponente, negociar por su cuenta o tomar interés en su nombre o el de otra persona en negociaciones del mismo género que de las que se desarrollan en establecimiento administrado. Eso sería, digamos, que el factor no puede, digamos, hacerle competencia al preponente. O sea, el factor en la negociación que esté haciendo, en la labor que se le ha encomendado en nombre del otro, no puede decir, bueno, yo voy a hacer este negocio, pero en este negocio finalmente después no se va a hacer a nombre del establecimiento que yo estoy administrando, sino que va a ser a nombre mío o a nombre de este otro establecimiento que es propiedad mía. ¿Sí? Decir, obtener ese provecho de esa forma ventajosa. Eso es lo que estaría prohibido para el factor. Entonces, también pasa en el mandato. Por eso. Entonces, sí, si ustedes miran dentro del mandato como tal, como un gran contrato que vimos, podríamos decir que la preposición, así como la agencia comercial, son tipos de mandato. O sea que el mandato puede darse bajo estas dos figuras, bajo la preposición o puede darse también bajo la agencia comercial. ¿Alguna pregunta, duda o aporte para finalizar? No, señor. Señor, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Igualmente, Feliz noche, profe. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.